¿Qué experiencia paranormal viviste en los Montes Apalaches? Había un campamento a las afueras de Silva, Carolina del Norte, en el río Tuckasegee. Lo compró una señora que había vendido varias guarderías donde yo vivía, en la zona de Jacksonville, Florida. Se jubiló allí. A principios de los 80, asistía a una guardería diferente durante el verano en Jacksonville, y cada año llevaban a un pequeño grupo de niños a ese campamento a las afueras de Silva y lo usaban como base de operaciones, ya que pasaban la semana haciendo tubing y visitando las Smoky Mountains. Un verano fui. Estoy casi seguro de que era el año 1981. Como acampábamos a lo largo del borde del río, a menudo hacíamos tubing hasta allí por aproximadamente 1 milla de río y caminábamos de regreso al campamento, haciendo rodar las cámaras de los neumáticos de nuestro camión a lo largo de un viejo camino de asfalto abandonado que la naturaleza había estado recuperando a lo largo de los años. En nuestra última noche en el campamento, caminamos por ese camino asfaltado después del atardecer hasta el punto de salida para tubing en el río y nos sentamos alrededor de una fogata que algunos kayakistas habían dejado encendida. Aparte de las brasas, no había luz en la oscuridad en la que estábamos. Después de un rato, el adulto que supervisaba el viaje comenzó a contarnos una historia. Hace años, al otro lado del río, justo donde estábamos sentados, vivía un anciano dueño de todas las tierras de esa ladera de la montaña. Esas tierras estaban abandonadas y abandonadas a la naturaleza, pero años atrás, todos los días, ese anciano bajaba de su cabaña en la oscuridad de la madrugada, cruzando las vías del tren ocultas por el denso bosque, para pasar unas horas pescando en el río. Una mañana, según la historia, el anciano bajaba la montaña y, por una razón u otra, en la oscuridad, no vio el tren que pasaba por las vías. Al darse cuenta de que acababa de atropellarlo, el revisor detuvo el tren y caminó toda la vía hasta donde esperaba encontrar los restos del anciano, pero no había rastro de él. El revisor reanudó su viaje y alertó a las autoridades. Cuando sus amigos fueron notificados, fueron a la casa del anciano para buscarlo. No había rastro del anciano en la cabaña, pero notaron que sus preciadas cañas de pescar habían desaparecido, así que bajaron al río y se sorprendieron al encontrarlas atascadas en la orilla, cebadas y arrojadas al río. Alarmados, los amigos se llevaron las cañas y se fueron al pueblo. Según cuentan, aparcaron en algún lugar del pueblo mientras hacían recados. Al volver al coche, las cañas habían desaparecido. Bueno, fue una historia un tanto espeluznante escucharla de niño, sentado en la oscuridad total, tan oscura que no podíamos ver el otro lado de la montaña frente a nosotros, más allá de los impetuosos rápidos del río, que no podíamos ver, solo oír. Era fácil sentirse vulnerable y con la piel de gallina en ese tipo de entorno. Pero entonces el supervisor del viaje terminó la historia diciendo que, de vez en cuando, la gente de por aquí dice haber visto al fantasma del anciano caminando lentamente por las vías del tren en la oscuridad, sosteniendo una luz fantasmal que se balancea de un lado a otro para advertir a la gente de que no se dejen atrapar por las vías, y que me jodan si en ese preciso instante no apareció una luz a media montaña en la oscuridad total, abriéndose paso lentamente en línea recta por la montaña. En algún momento alguien dijo, ¿qué es esa luz?, sabiendo perfectamente que era esa luz, y ni niño ni adulto podrían decir por qué había aparecido justo en ese momento si no hubiera sido el fantasma de ese anciano. Nos marchamos inmediatamente. Años después, un verano en la universidad, trabajé como orientador en ese campamento de día en Jacksonville, y el supervisor adulto que contó la historia de hace tantos años pasó de visita. Ya era mayor para entonces. No me reconoció cuando lo saludé. Tuve que preguntarle ¿cómo había logrado coordinar que alguien estuviera en esas vías del tren a esa hora exacta para que pasara una luz por ellas? Me respondió que no había coordinado nada. Siguiente historia. Nuestro grupo de amigos solía ser de unas 9 personas. Pero hicimos una pijamada y solo pudimos salir 5. Mi hermana y yo éramos 7. Decidimos que sería arriesgado dar un paseo a las 11 de la noche,
porque nuestra casa era muy rural, la entrada era larga y teníamos a otros 2 vecinos. Nuestra casa era la primera en la entrada, y hay como 800 metros antes de llegar a la nuestra. Luego, hay como 400 metros hasta la casa del siguiente vecino, y quizás 300 metros hasta la última casa. La entrada está rodeada de un bosque espeso. Así que era seguro, excepto por los animales salvajes, pero aún así daba miedo. Así que salimos con linternas y nuestro perro, y mientras caminábamos, alguien se metía en el bosque, corría delante, salía corriendo y nos asustaba. Ya sabes, chicos de secundaria. Después de un rato, eso se aburrió, así que nos detuvimos a contar a todos. 8. 2 personas distintas contaron, y nos aseguramos de no contarnos 2 veces. Todas coincidimos en que estábamos todas allí, nadie nos resultaba desconocido. Así que seguimos caminando y nos detuvimos un par de veces para contar de nuevo, para evitar los sobresaltos. Cuando vimos la casa del vecino, decidimos dar la vuelta. Los 3 perros del vecino se unieron a nosotras. En la vida rural, esto es normal. Los perros nos querían y nosotros también queríamos a los perros. Se iban a casa solos. Contamos antes de volver. 8. Cuando casi estábamos en casa, presentíamos que alguien no estaba. Así que contamos. 7. Faltaba alguien. Nos dimos cuenta de que no estaba. Las otras chicas decían, oh, solo intenta asustarnos. Vamos, dejémosla y volverá. Y gritaban eso en la oscuridad. Pero yo tenía un mal presentimiento, y otra chica también. Cuando vimos mi casa, que era una pequeña colina, me negué a bajar hasta que volviera con nosotras. Si nos cayéramos, no podría ver atrás. Las demás decían, no, vámonos. Pero me di la vuelta y oí un débil, ayúdenme. La otra chica, que estaba preocupada, también lo oyó. Así que echamos a correr por el camino hacia allí. Escuchamos, ayúdenme, de nuevo. No sonaba como en absoluto. Vimos una pequeña luz parpadeando en la oscuridad al lado del camino. Y allí encontramos a desmayada al lado del camino, con hojas esparcidas sobre ella y su linterna hecha pedazos, todo esparcido entre las hojas. Volvió en. Sí, le quitamos las hojas y dijo que no había pedido ayuda. Dijo que había salido para asustarnos, pero algo blanco la rozó, tropezó con unas piedras y se desmayó. Para entonces, las otras chicas nos alcanzaron. Y todas volvimos a casa. En la casa, estábamos sentadas alrededor de la mesa del comedor. Contamos. 7, éramos 7. Nos dimos cuenta entonces de que habíamos estado contando mal. Nunca había un 8. Y no sabíamos a quién contábamos. Pero el número 8, quienquiera que fuera, no parecía destacar. Y cuando tuve la sensación de que faltaba alguien, de que algo andaba mal, el número 8 seguía con nosotros. En medio de esa prisa por conseguir el A, la persona extra desapareció. Pensábamos que el 8 era normal, ya que estábamos acostumbrados a reunirnos con al menos esa cantidad de amigos. Pero 2 no pudo venir, así que sí. Nunca supimos qué pasó. Siguiente historia. Cuando tenía unos 7 años, mi familia y la familia de un amigo fuimos a esquiar juntos a la estación de esquí Hidden Valley en Somerset, Pensilvania. Mi hermano menor y yo no sabíamos esquiar, así que estábamos aprendiendo. Mi hermano quería practicar en la pista para principiantes, así que practicamos allí un rato. Nota, la pista estaba justo enfrente de la estación, mientras que el resto de las pistas estaban en la montaña. Después de unas horas practicando con mi hermano, decidí tomar el telesilla para probar las otras pistas. Nuestros amigos ya estaban en la montaña, así que mis padres me dejaron subir solo. No tenía con quién subir, así que una señora corpulenta, de mediana edad, morena y con un par de esquís, se ofreció a subir conmigo, y recuerdo estar muy agradecida por esto, porque me daba miedo subir solo, ya que nunca antes había subido a un telesilla.
La mujer nunca dijo una palabra, pero su amabilidad y seguridad me fueron posibles solo por su expresión. El telesquí empezó a descender lentamente por la montaña, e intenté no mirar a los esquiadores, ya que estábamos tan arriba que parecían insectos atrapados en una lámpara. Tenía un miedo irracional de que el telesquí se averiara y esta señora y yo quedáramos suspendidos en el aire durante horas. Pero el telesquí siguió su curso y llegué a las otras pistas. Había múltiples rutas disponibles para este punto. Podías usarlas de snowboard si eras snowboarder, y había varias rutas para esquiadores de nivel intermedio a avanzado que descendían la montaña. Mi plan era crear una especie de sistema de niveles para mi progresión en el esquí, así que empezaba con la pista para principiantes y, una vez dominada, subía de nivel a la siguiente pista, repitiendo el proceso hasta que tuviéramos que irnos. Bajé la pista intermedia varias veces antes de subir de nivel a la ruta avanzada. Eran alrededor de las 8 y el sol se ponía rápidamente, así que decidí subir al telesilla una vez más para poder usar la ruta avanzada. Este sendero era extremadamente empinado y estaba lleno de lagos congelados, arroyos y mucha vegetación, así que, si te caías, podía ser fatal. Bueno, yo terminé chocándome en el mismo sendero porque pisé una capa de nieve demasiado espesa para los esquís. Mis esquís volaron, y para entonces el sol ya se había puesto. Intenté buscar mis esquís a ciegas, pero fue inútil. No tenía ninguna fuente de luz, y la gravedad de mi situación me impresionó enseguida. Estaba completamente oscuro, y estaba en un punto desconocido de la montaña sin esquís. Lo que más me asustó fue el silencio. El silencio era ensordecedor y me entró el pánico. De repente, vi una luz detrás de mí. La luz me alcanzó, y era la mujer de mediana edad de antes con mis esquís en las manos. En cuanto la vi, me invadió una oleada de tranquilidad. Me ayudó a levantarme y a ponerme los esquís como haría una madre. Luego me tomó de la mano y me ayudó a bajar la montaña. Cuando llegué al final de la montaña, todo el personal me buscaba. Al parecer, llevaba 2 horas desaparecida. Les dije a mis padres que lo sabía con certeza, que no había estado perdida durante 2 horas, ya que solo un par de minutos después de caerme, la señora vino al rescate. Para mi sorpresa, mis padres me preguntaron por ella. Me miraron como si estuviera loca, así que les conté que ella se había ofrecido a subir al telesilla conmigo antes, y mis amigos incluso me vieron bajar con ella, ya que él subió unos carros antes que yo. Mis padres son muy religiosos, así que me dijeron que era un ángel, ya que no había ninguna indicación de que esa mujer hubiera estado en el resort, aparte de las 2 interacciones que tuve con ella. Ahora tengo 21 años, y hasta el día de hoy, no sé qué pensar de esta experiencia. Sé que no estuve en esas montañas ni 2 horas, y que no fui el único que vio a esa señora ese día. Siguiente historia. Entre los 10 y los 13 años viví en Kentucky, en las faldas de una de las cordilleras más antiguas del país. Vivía con mi papá y mi abuela. Vivíamos en lo que llamamos un hoyer, imagínenlo como un callejón sin salida entre unas colinas. Vivíamos en medio del vecindario con nada más que la familia a ambos lados. Nadie vivía enfrente ni detrás de nosotros debido a las colinas. Cuando me mudé, mi abuela tenía algunas reglas que debía seguir, en ese momento las atribuí al peligro de los extraños montañeses. Había cosas como no meterse con los animales salvajes, no salir solo al bosque, luego se volvieron un poco raros, no silbar, si escuchas tu nombre no respondas y no vayas, y si ves a alguien en el bosque que podrías conocer, no lo hiciste y simplemente regresa a casa. Esta experiencia ocurrió en agosto cuando tenía 11 años. Mi papá y yo teníamos un camino cortado a través de la hierba alta y los arbustos de bayas a la izquierda de la casa de 2 pisos en la que vivíamos. Acampábamos mucho allí porque estaba lo suficientemente cerca para poder ver cómo estaba mi abuela. Cuando estás en el bosque, el ruido es más fuerte de lo que crees. Hay vida animal, insectos parloteando, el viento entre los árboles y la hierba. Había un arroyo que bordeaba el camino y se oía perfectamente. Esa noche añadimos la fogata a la lista.
Mi padre decidió volver a casa, unos 400 metros más arriba, a por más cerveza y a ver cómo estaba la abuela. Antes de irse, me dijo que no le metiera mano al fuego. Tras unos minutos observando el fuego, empezó a hacerse el silencio. Un silencio absoluto. El viento casi había parado, los sonidos de los insectos y los animales habían desaparecido y el arroyo parecía estar a kilómetros de distancia. Me estaba empezando a sentir incómodo, aunque ya me habían dejado así en el campamento antes. Entonces empecé a olerlo y saborearlo. Lo noté en la garganta, de repente. Un horrible olor metálico. Tras unos momentos de terror, mi padre regresó. Se enfureció al instante, dijo que veía pequeños trozos de metal ardiendo subiendo por el sendero. Me acusó de tirar latas de cerveza al fuego. Le dije que no, e incluso señalé el fuego para demostrármelo. Dijo que se avecinaba una tormenta y que teníamos que volver a casa, y lo ignoró. Salimos de la tienda y emprendimos el regreso. Lo genial, pero también muy raro, de los rayos en bosques tan densos es que, cuando caen, iluminan todo como si fuera mediodía, incluso hasta la parte delantera de los árboles. Después del primer grupo de árboles, queda completamente oscuro. No hay alumbrado público y, a menos que tengas luces en tu propiedad, es completamente negro. Está completamente oscuro, llovizna y, aparte de las tenues luces de las ventanas, no hay nada. Estoy comiendo sandía de una sola vez en agosto en la montaña cuando cae el primer rayo. Todo brilla a tope. Después del segundo rayo, está negro como la boca de un lobo. Llegó el siguiente relámpago y fue entonces cuando lo vislumbré. En el porche, más allá del patio, sobre el arroyo, más allá del camino y las zanjas a ambos lados, justo después de la primera línea de árboles, pude ver su silueta. Luego se oscureció. Fue entonces cuando ya no pude sentir el mismo horrible sabor a metal quemado. No estaba muy seguro de lo que vi, así que me quedé inmóvil. Pasaron unos instantes antes de que el relámpago se posara en el envejecimiento. La figura estaba más cerca, de pie junto a los árboles. Luego volvió a envejecer. Ahora estoy de pie. No sabía qué hacer. Han pasado 20 años, y lo he intentado, pero nunca he podido describir completamente lo que vi. La cabeza de esta criatura no guardaba proporción con el cuerpo. Los brazos eran demasiado largos y el torso no encajaba bien. Era como pedirle a una persona ciega que dibujara el aspecto de una persona. Simplemente no se veía bien. Una vez que la iluminación golpea el envejecimiento, la cosa queda parada en el medio de la carretera. Como no quería que esto se acercara más, entré. Mi abuela estaba lavando los platos y me preguntó por qué estaba dentro. Le dije que creía haber visto algo. Casi de inmediato, ayudó a mi padre a levantarse y le ordenó que cerrara con llave todas las ventanas y puertas. Mi padre, un poco borracho, obedeció. Esa noche dormí con ella. Al día siguiente descubrimos que la puerta de la tienda estaba arrancada. No parecía un animal, no había nada cortado ni destrozado, sino que parecía que alguien la había destrozado. Mi tío, que vivía a 1,5 kilómetros más arriba, mandó matar a las 8 gallinas. Les faltaban las cabezas y no había sangre. Las siguientes semanas, todos los niños tuvieron que esperar el autobús con un adulto. Mi papá llegó tarde al trabajo durante casi 3 semanas. Cada vez que intentaba hablar de ello, cambiaba de tema. Pensaba que era un niño y que no era importante ni real. No fue hasta años después que finalmente lo entendí. Tenía 20 y pocos años y unos primos estaban en la ciudad para Halloween. Mientras contaba esta historia, mi tía se enfureció conmigo y me dijo, no les digas eso, no les hagas esa maldad. Después, no pude evitar recordar todas las veces que intenté hablar de ello y cómo me rechazaron. Mi mente de niño, sin darse cuenta de que no era tan simple como cambiar de tema, me hizo callar. En cuanto empecé a meter los pies en Reddit, me di cuenta de que había un nombre para esta maldita cosa, el mismo que mi auntie le había puesto ese día en la fiesta y que otros habían visto.
El hombre cabra. Lo que más me molesta es que hasta el día de hoy no he podido describir ninguna característica ni he probado jamás ese horrible sabor a metal quemado.